A ver, Sur fue mi primer trabajo como periodista con un sueldo. Es más, todavía conservo el mismo número de tarjeta de crédito porque todos cobrábamos en el famoso Credicop. Así que mi primer tarjeta de crédito fue justamente ahí. Así que llego a Sur porque yo venía trabajando en El Porteño como colaboradora y en Página 12 como colaboradora. Era muy chica, tenía 19 años. Nunca había, digamos, trabajado en una redacción. Entonces ellos empiezan a buscar gente para cubrir los puestos y me llevan a mí a lo que sería el primer lugar en donde uno entra en una redacción, que es la mesa de noticias. Así que entro a trabajar en la mesa de noticias, lugar donde trabajé 2 semanas. A las 2 semanas, Eduardo Duhalde, que era el director, decide que llegaba el momento de sacar el diario a la calle. O sea, estuvimos haciendo números ceros un montón de tiempo. Yo en ese momento de los números ceros estaba en la famosa mesa de noticias y cuando se decide sacar el diario a la calle, deciden que iban a hacer una apuesta que era mandar a cubrir las 2 campañas presidenciales, la de Angelos y la de Menem. Y como Página 12 tenía cubriendo a Menem a Gabriela Cerruti, y ellos consideraban que las notas de página estaban buenas y qué sé yo, y que el menemismo daba para que tuviera una mirada femenina, me detectan a mí, que yo en realidad me interesaba mucho la política, y entonces me detectan a mí, me dicen, bueno, que me mandan a cubrir la campaña de Menem. Así que la primera vez en mi vida que subí a un avión fue rumbo a Mendoza, donde me esperaba en ese momento José Luis Manzano, porque era amigo de uno de los redactores de Sur, de Juan Salinas, y el acto de Menem era en el sur de la provincia, así que yo con muchas ganas de vomitar, como le puede pasar a cualquiera que sube por primera vez a un avión, llego a Mendoza, me estaba esperando Manzano, con una gente, y me dice, bueno, dale, piba, apurate que nos tenemos que ir al acto. Así que esa fue la manera. ¿Eras consciente que entras a un diario del PC o Mira, militabas? ¿De dónde? A ver, claramente yo había militado en las estructuras cercanas a la FEDE cuando tenía entre los 12 y los 15 años, 16, que era en realidad, no, cuando salí de la secundaria. Yo, digamos, fui parte de la FEDE en esa época en donde era dictadura y recién los primeros años de democracia, donde el único lugar para militar que había real era la FEDE. Yo le debo a la FEDE mi análisis dialéctico y le debo a la FEDE, qué sé yo, mi capacidad, digamos, así. Bueno, de hecho, todo lo que estudié de economía, hicimos la escuelita 1, 2, 3, 4, pero en realidad cuando yo llegué a Sur, yo me había ido del PC hace un montón, y de hecho mi paso fue nada, lo que podía llegar a hacer, qué sé yo, cortar boletas. En la provincia me acuerdo que una vez habíamos, el FREPU iba con el peronismo, entonces, no sé, cortábamos boletas, entonces. Pero no había, o sea, había cierta noción de que el diario estaba financiado por el PC, pero vos no lo percibías todo el tiempo. Yo la verdad que tuve bastante libertad para escribir, aparte me resultaba muy gracioso escribir anécdotas del menemismo, así que era como fácil para mí. En general sí se respiraba una cultura de izquierda. Hoy con el tiempo, ¿cómo lo analizás? ¿Era realmente izquierda o era un centro, era medio peronismo de derecha, porque también estaba Duhalde? Sí, a ver, los comisarios, digo, Duhalde era como, digamos, el bon vivant que dirigía el diario, pero digamos, en los hechos no sé si él tanto cortaba el bacalao, estaba sentado en la mesa de dirección, ¿no? Pero sí, claramente era un diario de derecha. O sea, nace el diario por esta cosa falsa de Página 12, que ellos la detectaron muy rápidamente, y que era, digo, yo me acuerdo en esa época, bueno, Página era intocable. Pero a vos te pasaban cosas absurdas como que, digo, Grosso dejó de ser magnífico para Página 12 el día después que cayó, digamos, mientras tanto. O lo mismo pasaba con Menem, por ejemplo. Las crónicas eran abiertamente antimenemistas y sin embargo a Coan lo trataban bárbaro. Entonces, esta dicotomía que uno la veía desde adentro, o la veía, yo creo que en realidad hace que en ese momento, financiados, porque realmente el PC siempre tuvo mucho dinero,
dice, no, esto no es la verdadera izquierda, vamos a hacer un diario de izquierda. Fue una locura, han gastado millones, no sé lo que habrán gastado para... La redacción era una cosa impresionante. La verdad que para mí un placer, imagínate, a mí me pagaron el haber aprendido. Digo, volviendo a esto, a ver, en esa época hay que situarse en la situación. Nosotros estábamos en pleno 88-89 cuando sale el diario. Página era lo más, o sea, vos salías del colegio de periodismo y, viste, querías ser la Nata, ¿entendés? La Nata tenía 26 años, era un gordo pero impresionante, y realmente un genio, no, pero después adelgazó, y realmente un genio, o sea, realmente daba placer. Lo que pasa que en realidad el diario estaba, digamos, para lo que era la lógica de ese momento de la izquierda, muy pervertido, es decir... Había gente que no se le tocaba, salían a buscar publicidad, estaban financiados por organismos estatales, había periodistas, digamos así, no todos de izquierda o algo por el estilo, ni siquiera se podría decir progre. En esa época donde todavía había esta historia, digo, realmente desde la lectura de los que hacíamos Sur o desde la lectura de los que comandaban el diario, y bueno, tenía muchos lugares así como para decir, bueno... De hecho, el propio La Nata no había sido un militante de izquierda, ¿entendés? O sea, tenía una mirada progre sobre la realidad. Y en realidad, creo que el diario nace ahí, nace como medio una locura. Querían desbancar a Página 12 sin el talento, o sea, porque había sí unas plumas brillantes, pero no había el talento creativo de salir a vender un diario, digamos, eso estaba clarísimo. Digamos, había sumatoria de firmas de tipos que eran, viste, increíbles, pero nada más. ¿Cómo lo miraba el PC a Menem? En los 90 el caudillo era, digamos, terminó siendo otra cosa, después con el correr del... Mira, ¿Cómo creo era que la mirada real en ese tiempo ahí? Yo no tengo idea porque la verdad yo era como el último orejón del tarro. O sea, a mí me dijeron andá a seguir al patilludo riojano. Y me acuerdo que fue terrible lo que a mí me pasó, porque yo siempre digo que, claro, yo tenía 19 años. Si bien no militaba ya en política, digamos, pertenecía a una generación que pretendía, me acuerdo que en esa época en la facultad había el movimiento escéptico de comunicación, el MEC, que eran los hijos de los intelectuales de izquierda de los 70. Yo venía de Villa Soldati, había militado en la izquierda, estaba desfasada en el tiempo, si se quiere, pero todavía tenía utopías. Entonces, en realidad, digamos, la mirada era como compartida sobre este personaje. Ahora, también yo tenía una mirada esquiva con respecto a lo que había sido el PC en toda su historia y que era estar siempre estos movimientos de izquierda que terminaban en contra de lo popular. Entonces me subo, entre comillas, al Menemóvil, empiezo a recorrer el país y sin terminar de comprar el discurso, porque obviamente que era imposible de comprar. O sea, bueno, te podías comprar un patilludo con pantalones blancos y zapatos de charol blanco, ¿entendés? O sea, era la antítesis. Yo andaba con bambula todavía en esa época. Digamos, más allá de todo este folclore, había un algo que era su llegada a la gente, esa cosa masiva de que la gente se le tiraba encima como si viniera Mahoma, viste que a mí, digamos, me hacía entrar en contradicciones intelectuales. Yo decía, bueno, este tipo claramente no es, pero la gente quiere esto, o sea. Entonces me acuerdo que yo volví al diario y como que me llevaban a la mesa de dirección, bueno, contanos, ¿y qué pasa? ¿Y qué no pasa? Y yo... Claro, ellos desde la intelectualidad y con 30 años más que yo, ¿entendés? Me decían, no puede ser, porque en esa época todavía estaba la percepción de que Menem no podía ganar. Y yo volví a decir, miren, la verdad, este tipo tiene que ganar las elecciones. Yo no tenía parámetro para comparar, yo solo comparaba eso. Y ya en esa época mi mirada hacia el PC era muy crítica, ¿no? O sea, yo ya, digamos, de hecho, antes de trabajar en el diario El Sur, había pasado por organismos de derechos humanos y, viste, la verdad no había tantos desaparecidos del PC. Entonces yo ya tenía una mirada como crítica con respecto a ello, ya no estaba, digamos, yo no, digamos, no estaba en un lugar de edición o de lo que fuera, a mí me corregían todas las notas y todo esto.